Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, soy Patricia, aunque no me veo, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021. Bueno, en pantalla está Laura de Rosa, mi compañera en Fuego y Candela, y está Rubén Chirino Leáñez, que es el vicepresidente de Megaanálisis. Laura, Laura y aquí también está Patricia, pero bueno, solo la estamos escuchando. Bueno, quiero agradecerles a los dos porque, bueno, quiero explicar por qué no estoy en pantalla hoy. He pasado 2 días después de la entrevista que hice anoche con Carlos Blanco y que hice el programa, llegué a mi casa sintiéndome muy, muy mal y hoy he pasado el día muy mal porque es que tengo un problema neurológico en un brazo y pues ya hoy finalmente los médicos ya, pues me dijeron que me van a operar, es una operación que no es nada complicado ni nada, pero bueno, con eso se va a acabar el dolor y los problemas de salud. Pero hoy pues sí, de verdad que no tuve fuerzas para hacer el programa y menos para salir en pantalla porque estoy bien quebrantada. Pero bueno, creo que le pedí a Laura y a Rubén, que son ambos de la casa de Factores de Poder, pues que cubrieran la pauta que teníamos para el día de hoy, ¿no? Porque Megaanálisis acaba de publicar su último trabajo de campo y bueno, y este es mi jueves con Laura, que es el jueves de Plomo y Candela. Y bueno, Fuego y Candela. Perdón, de Fuego y Candela, y ahí me estoy ayudando, pero fíjate cómo estoy, ¿no? Fíjate cómo estoy, así que me disculpan todos los errores y una de las cosas que le dije a los niños de producción hoy es que no me siento así capaz como de hilar bien las ideas porque me siento muy, muy mal, pero bueno, creo que hoy es otro día importante y otro día de éxitos en cuanto a la justicia que tarda pero llega, porque hoy se publicó la decisión que hay y la acusación que hay contra José Gregorio Villalba Mora, que primero irrumpió en la escena en Venezuela como presidente del CNA, después fue gobernador del estado Táchira, y en el camino pues se torció, porque realmente cuando él ingresó en el CNA, bueno, la verdad es que contaba con un buen equipo que no fue el que él formó, sino el equipo que ya existía en el CNA de personas realmente profesionales preparados y bueno, todo eso al final todo lo echaron a perder, todo lo destruyeron. Pero yo creo que es importante, Rubén y Laura, de comentar de esto. La fecha de la acusación tiene 7 de octubre, ¿no? Es decir, es previa a la llegada de Alex Saab a Estados Unidos, quiere decir que no tiene que ver, porque además Alex Saab no ha colaborado hasta ahora. Eso es hasta ahora, ¿no? Hay que ver el ejemplo de Alejandro Andrade,
que pasó un añito preso y ya no aguantó más, ¿no? Y que le redujeron 65% de su condena, porque él tenía planteado 10 años para estar en la cárcel, condenado a prisión, y bueno, nada, o sea, por toda la colaboración que hizo, le redujeron 65% de su condena, y eso es una cosa, bueno, eso habla mucho y dice mucho de qué es lo que vamos a ver a futuro, porque él saliendo y probablemente entrando algunos otros. Y lo que tú dijiste, Patricia, de Bielma Mora, sí, es importante porque ya las personas, ojo, esto fue hace 3 horas que salió, exactamente a las 14:58 salió la información de la acusación que se estaba haciendo a él y a 4 personas más. Pero ya las personas empezaron a decir, porque era lógico, mira, Alex Saab entonces ya empezó a hablar. No, eso no tiene que ver, esto fue el 7 de octubre la acusación, y lo que hizo fue la Oficina de Asuntos Públicos estuvo autorizada para hoy publicarlo. Entonces fue revelado el día de hoy y no tiene vinculación directa. Si producción tiene el video que tenemos, es un B-roll, exacto, de la publicación de prensa, pero yo quería comentar algo con ustedes dos, porque esto va muy al fondo de lo que ha sido en Venezuela, esta crisis humanitaria. Rubén, tú que la has estudiado tanto, la crisis humanitaria del hambre ligada con la corrupción y con el lavado de dinero, ¿no? Porque fíjate que lo de Alex Saab tiene que ver con esto, lo de Bielma Mora tiene que ver con esto también, porque tiene que ver con la corrupción y el lavado del dinero, con la comida para el club. Bueno, es gente que se enriqueció a costa del hambre de los venezolanos, que el hecho de que la justicia de Estados Unidos esté afincándose en este tipo de casos tiene un doble sentido, no solamente por el lavado de dinero, no solamente por la corrupción, por los sobornos, porque la palabra soborno también está en esta acusación a Bielma Mora, también es porque todo esto produjo la crisis humanitaria y la mortandad por hambre en Venezuela, el éxodo. Pero claro. Yo creo que esto tenemos además que ligarlo. Hay un personaje aquí muy particular que es la esposa de José Gregorio Bielma Mora, que es Carla Jiménez, creo que es su apellido, que es una internacionalista. Bueno, esa señora se la pasaba porque, por cierto, que la platica pasa siempre por Panamá. Allá en Panamá tú vas a abrir una cuenta con $200 y te revisan todo, pero que vayan estos tipos a lavar dinero allá de la forma que lo lavan, y entonces ni siquiera les preguntan nada, ¿no? Entonces, esta señora se la pasaba en los centros comerciales donde hay uno que ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque la verdad es que ese es un centro comercial para lavar dinero de verdad, porque nunca hay nadie. ¿Cómo que se llama el multicentro? El multicentro, bueno, comprando, y todo el mundo la veía gastando. Eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos no quieren realmente vivir ni en Venezuela, ni en Rusia, ni en Cuba. Ellos quieren estar en Estados Unidos comprando, ir a Europa a comprar con el dinero que se han robado, con el dinero que han lavado. Y eso es lo que Estados Unidos está poniéndolos contra la pared. Yo creo que vamos a ver en los próximos días más Bielma Mora, más Alex Saab, y todo lo que la justicia de Estados Unidos y también la justicia en España, porque en España hay un montón que no se han mencionado, como los bolichicos, los del caso de Erwin, Alejandro Betancourt, todo eso tiene que venir, en algún momento eso tiene que venir. Y es una aspiración, Patricia, de los venezolanos. De hecho, en el estudio lo vamos a ver en unos minutos. Los venezolanos tienen una aspiración porque en el país haya ley, haya justicia. Hay que recordar que, por ejemplo, el caso de las bolsas CLAP han sido un sistema de transferencia social con especies que se ha implantado en Venezuela, que sirve de maquillaje desde el punto de vista del trato humanitario a la gente, pero en realidad es un sistema de transferencia ineficaz, de pobre calidad, de pobre cantidad, con frecuencia intermitente. Entonces los venezolanos simplemente es una herramienta de maquillaje de la situación país, pero en lo absoluto es eficiente. Por el contrario, hasta pudiera llegar a pensarse que, y no es descabellado pensar que produce un daño a futuro debido a la pobre calidad de los productos que ahí se entregan. Es decir, hay una serie de baristas que se derivan del sistema CLAP como una herramienta de ayuda social, cuando puede ser una herramienta de control social y que no es eficaz en su objetivo primario, en teoría, que dan a muchos temas para analizar en torno a ese plan. Y es que justamente les iba a comentar, yo ayer en una entrevista que estuve compartiendo,
La base territorial del tema CLAP son 7 millones de familias, es una cantidad importantísima. Pero el asunto es que de esa estructura corporativa que ellos inventaron para alimentos de muy mala calidad, yo justamente estaba explicando ayer, y se los voy a mencionar a ustedes también porque vale la pena que lo escuchen y que la audiencia lo recuerde. Son 2 paquetes de harina de maíz, 2 kilogramos de arroz, 1 kilogramo de frijol chino, que hay que decirle frijol chino como tal, 2 kilogramos de pasta, 1 litro de aceite, 1 kilogramo de azúcar y medio kilo de leche en ciertas oportunidades. Pero el tema es que todas las marcas que están allí contribuyendo a este tema alimenticio, todas son bajas en proteína, porque allí no hay proteína por ninguna parte, bajas en calcio, altas en carbohidratos y altas en sodio. Entonces no solamente es el tema de control social, sino es el tema a futuro para las nuevas generaciones, que era un poco también lo que yo afincaba ayer. Aquí tenemos que observar es con el déficit nutricional que los niños que están consumiendo esas cajas CLAP están creciendo. Y con ese tema es la importancia de la eficiencia en estatura, la eficiencia en kilos, en peso como tal, pero además algo súper importante que es la poca capacidad seguramente cerebral e intelectual que ellos van a tener, porque un niño tiene que estar alimentado. Y ese niño tiene que estar alimentado para su desarrollo emocional, psicológico, motor y físico. Entonces esto es gravísimo. Esto es un crimen de lesa humanidad. Es muy grave, Laura, y a todo este tema, claro, un punto que pudiera ser de una u otra forma positivo es que es un sistema ineficiente, es ineficaz en cuanto a satisfacer la necesidad del hogar, porque la cantidad de kilos, bien, tu descripción de lo que usualmente lleva el kit CLAP es muy acertado. En algunas regiones varía, dependiendo de si es 1 kilo más de arroz o 1 kilo menos de pasta, en fin, pero oscila alrededor de los 10 kilos de productos mensuales. Entonces, estos 10 kilos tienden a ser prácticamente irrisorio para poder sostener el promedio del hogar venezolano, que son 4 personas como número promedio, y difícilmente, es más, no conseguimos entrevistados que digan que con un kit CLAP puedan sustentarse un mes de alimentos. Entonces, ese sería el lado positivo del daño que se puede causar con la mala calidad de los productos, que es que no es todo el mes, no lo pueden consumir porque son muy pocos, y eso obliga, obviamente, a que la familia deba adquirir otros productos para poder darle alimentación, y eso permite que obviamente se trate, porque también está la otra variable, la posibilidad de los venezolanos de adquirir una dieta y productos que le garanticen una dieta equilibrada, con las proteínas que deben ser. Pero lo bueno de lo malo, digámoslo así, es que dura muy poco en el hogar esa caja CLAP. O sea que eso es lo bueno de lo malo. Triste sería que una familia consumiera y dependiera absolutamente de la caja CLAP para sobrevivir, porque el daño sería del 100%, o sea, digámoslo así. Y si pasa. El problema es que con justamente este tema del control social, el asunto es, aparte del daño patrimonial, el daño que se le hace al ciudadano, la corrupción, el lavado de dinero, todo lo que está involucrado en esto, adicional es el daño una vez más a la población venezolana. Claro. Esto es criminal. Y realmente entonces es muy bueno lo que está pasando, un fresquito, porque entonces hoy tenemos que analizar ese escenario de todo lo que está pasando con Bielma Mora, Alex Saab, el Pollo Carvajal, lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia en Colombia, lo que está pasando con el comité o con la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Ecuador, lo que está pasando con este escenario donde todos ellos que están planteados para esa braga naranja, candidatos a candidata a braga naranja, le da un fresquito al venezolano, porque es que ha sido mucho el daño, a todos nos da un fresquito. Y es como empezar a decir, oye, va a empezar entonces el inicio del ciclo
del desagravio a nosotros los venezolanos, porque realmente es justo y necesario. Y la ley, el orden y la justicia es una de las necesidades que los venezolanos siempre han planteado, y en los últimos 2 años se ha convertido casi en una exigencia a gritos, porque la impunidad en el país se ha hecho un hábito, y los venezolanos aspiran que exista de alguna u otra forma justicia para muchas cosas que suceden dentro del país, entre ellas las que tú misma mencionas. Bueno, yo los voy a dejar a los dos con toda la audiencia para que comenten el último trabajo de Megaanálisis. Laura, ahí te dejo. Laura anda asustada como que si ya no fuera buenísima ahí. No. Agárrense ambos, agárrense Rubén, agárrate con Laura. Los dejo para descansar un ratico. Mañana voy a tratar de hacer un programa mañana porque tengo algo de monómeros muy, muy importante que quiero revelar mañana. Voy a tratar de tener fuerza mañana para hacer el programa, pero bueno, conversamos cuando ustedes terminen ahí, los dos, Rubén, Laura, gracias. Sigan ustedes. No te preocupes. Cuídate. Mejórate, Patricia, estamos hablando. Dale. Mira, Laura, bueno, entonces vamos a analizar rápidamente, empezar a analizar el estudio y bueno, y conversamos un poco de todo. Claro. Este estudio es correspondiente al mes de septiembre, ¿verdad? Venezuela, septiembre de 2021, es un estudio CATI aplicado a 1.033 entrevistados a todo lo largo y ancho del país, todos los 23 estados y el distrito capital. Con un margen de error del 3.38%, un nivel de confianza del 97%. Todas las clases, todos los estratos sociales fueron entrevistados, un muestreo aleatorio simple, una sola persona consultada por hogar. El sistema de recolección es el sistema CATI, de tracking telefónico, y es aplicado entre el 20 y el 30 de septiembre. Bueno, entonces la primera pregunta que vamos a publicar, Laura, y todos los que nos están viendo, es: entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó, ¿cuál cree usted que realmente es un gobierno corrupto? Esta es una pregunta cerrada con solo 2 opciones para responder: el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó. No obstante, hubo una respuesta espontánea que fue la opción no presentada, los dos. Esta opción, los dos, es decir, los dos gobiernos, tiene un 64.2%, emitida de manera espontánea por los entrevistados, 13.1% el gobierno de Guaidó, 12.9% el de Maduro, 9.8% no saben, no responden. Como podemos darnos, la percepción de corrupción, el fantasma de la corrupción, persigue la gestión pública en el país, ya sea la oficial o la del interinato, como no se le llame a eso, pero en términos generales hay una percepción, hay una inclinación de parte de la mayoría que la gestión pública en Venezuela está ligada a actos de corrupción, con el atenuante en este caso de que, si lo vemos desde la percepción de quienes opinan que se inclinaron por una de las 2 opciones iniciales, o sea, o el de Maduro, bueno, ubica a ambos junto con el que los involucra a los dos por encima de los 77 puntos en cuanto a percepción. Esa es la parte más importante, Rubén, porque es que me imagino de inmediato, porque es la reacción natural de los venezolanos y de cualquiera de nosotros, cuando te hacen esa pregunta, ¿cuál cree usted que realmente es un gobierno corrupto? Y lo que de inmediato va a salir de la boca de los venezolanos es los dos. O sea, el hecho de ni con rojos ni con azules ya es una cosa que ni siquiera es algo que alguien te lo tiene que venir a decir, es algo que sale naturalmente porque nosotros estamos tan asqueados de esta narcodictadura y de esta pseudo oposición que por supuesto vamos a decir, mira, de 10 personas, 6 dijeron tal cual, mira, los dos. Y luego es interesante ver que el tema de Guaidó, que el gobierno corrupto de Guaidó tiene un punto más al de la narcodictadura, pero básicamente no es porque uno sea más corrupto que el otro, ni sea un porcentaje más corrupto que el otro, sino que es en tema temporal lo que hemos visto como venezolanos. Es decir, que ellos en 2 años y medio han destruido monómeros, por poner un ejemplo, han llevado a la quiebra monómeros y ha existido 40.000 casos de corrupción, la ayuda humanitaria, el tema con los militares y un montón de cosas más, el tema de la prostitución con Freddy Superlano y un montón de cosas más. Eso lo hicieron en 2 años y medio siendo un gobierno virtual
¿qué sería si ellos están entonces como gobierno físico o como un gobierno real en Miraflores? Entonces, muy interesante esta pregunta. Y la primera. Sí. No, y en ese orden de idea también hay que resaltar que si esta pregunta se hubiese aplicado antes del año 2019, evidentemente otro hubiese sido, primero no existía el gobierno interino, ¿no? Pero existía la oposición y la Asamblea Nacional opositora. Y hasta ese momento, digamos que el monopolio de los escándalos, de los temas relacionados con posibles actos de corrupción surgían del gobierno de Maduro. Luego del avenimiento de Guaidó, bueno, no pasaron 2 meses y ya había escándalos en Cúcuta. Y ha sido ese monopolio, se desplazó y dejó de ser un monopolio y se convirtió en un rasgo que comparten ambas gestiones. Bilateral. Es correcto. La siguiente pregunta que estamos publicando en este segmento público tiene que ver con, tal y como han sido las cosas en el país en los últimos años, ¿usted cree que Venezuela ofrece oportunidades de progreso y realización para los jóvenes y personas de mediana edad? Hay que contextualizar a quienes nos ven. En Venezuela, a partir de estudios anteriores, tenemos que el promedio de edad de los jefes de hogar en Venezuela está por encima de los 60 años. Por pocos decimales, pero supera los 60 años. Esta opinión del 69.2% de entrevistados, que dice que no ofrece oportunidades de progreso y realización a los jóvenes y a personas de la mediana edad, reafirma el hecho de que Venezuela no incentiva esperanza en los venezolanos, tal y cual como han sido las cosas en los últimos años. Hay que ese comentario adicional antes de hacer la pregunta. Solamente 22.1 piensa que sí, hay un 8.7 que no sabe. Es lamentable que esta percepción exista, pero también es importante que este cuestionamiento se dé, porque en Venezuela la discusión en cuanto a progreso, realización entre los jóvenes o entre personas de mediana edad suele ser desplazada por la inmediatez y la urgencia de lo básico, de la discusión de la comida, de lo elemental de la cotidianidad, que evidentemente deberán ser temas que ya están dados por sentados, porque lo básico no en cualquier país del mundo, en la mayoría de los países del mundo, no es un tema que obligue a captar mucho tiempo de los ciudadanos. En Venezuela no. En Venezuela se da mucho tiempo en cola, en búsqueda de comida, o en una bolsa, o en varias bolsas, o en algún kit de comida, en fin, en una cola de gasolina. Y pensar en progreso, que son exigencias de la naturaleza humana, ha sido desplazado. Cuando se plantea el cuestionamiento, vemos que los venezolanos no sienten esa esperanza dentro del país. Y tú ves eso, Rubén, tú ves eso justamente, por ejemplo, y es una cosa muy cotidiana en las redes sociales. En las redes sociales en cualquier otro país, los jóvenes están pendientes de sus estudios, de casarse, de apartamento, de casa, de carro. Eso no existe en Venezuela y eso es coherente, tal cual como tú lo dices, porque Venezuela es un país de abuelos criando nietos. Entonces, eso es correcto. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque tenemos 6.5 millones de venezolanos que se fueron, que emigraron y que muchos de ellos, teniendo hijos, se lo dejaron a la abuela y le dijo, ténmelo aquí, cuídamelo aquí, con todo el amor del mundo. Me separo de 2 amores súper importantes, que es mi mamá, mi papá y mis hijos, para yo irme a lo mejor a pie, a lo mejor en avión, a lo mejor como sea, hasta Ecuador, hasta Perú, para entonces desde allí mandarles dinero a esos abuelos que están criando a los nietos. Entonces, sí, es correcto. Es un drama social, es un drama humano que en la actual situación comunicacional que vive Venezuela es un drama humano del cual no se habla, es un drama humano al cual no se le quiere colocar la mirada desde el punto de vista comunicacional, sino que se ve hacia otro lado. Se ve hacia lo banal, hacia lo superficial, y hay una situación desde ese punto de vista muy, muy compleja y muy dolorosa en cuanto a lo que es la venezolanidad y la fractura del hogar. La siguiente pregunta, Laura, tiene que ver con lo que pudieran considerar los venezolanos es necesario en el país
para ir hacia adelante. La pregunta es, de las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted que más necesita Venezuela para progresar? Más democracia y más elecciones, ley, orden y justicia, más empresas en manos del gobierno, más empresas privadas, más organizaciones comunitarias, más socialismo. Ley, orden y justicia, 66.2%, más empresas privadas, 55.7%, más democracia y más elecciones, 25.1%, más organización comunitaria o comunal, 13.6%, 11.3%, más empresas en manos del gobierno y más socialismo, 10.1%. Esto es una pregunta cerrada de respuestas múltiples, es decir, una persona podía escoger más de una opción, por lo tanto los números superan el 100%. Como podemos darnos que se ponga orden, que se aplique la ley y que haya justicia, es un anhelo de los venezolanos en la actualidad, pero es un anhelo que ya trasciende muchas décadas, porque si se quiere, ese fue la tarjeta de presentación de la campaña electoral de Hugo Chávez en el año 98, hacer justicia, encarcelar a los corruptos. Y bueno, han pasado ya 23 años de esa elección y aún el venezolano espera que haya justicia, que haya orden en el país, orden, y que se aplique la ley. El desorden que vive Venezuela se refleja en los servicios públicos, en que son, ya lo veremos más adelante, se refleja en muchos parámetros y que de una u otra forma perjudica la calidad de vida. Más empresas privadas, los venezolanos entienden que en la actualidad quienes trabajan en el sector privado, a diferencia de otrora y en épocas que en Venezuela no era así, quienes trabajan en el sector privado terminan teniendo más beneficios económicos, mejores sueldos dentro de la precariedad que hay en Venezuela, a diferencia de los que trabajan en el sector público, cuyos salarios son pírricos y son compensados con bonos que a su vez no generan erogaciones laborales, o sea que el día que esos trabajadores se jubilen, se retiren, lo que recibirán como liquidación será una miseria. Entonces, el sector privado y el empleo privado es visto en Venezuela como una opción de crecimiento. Más elecciones y más democracia no llaman la atención. 25.1 se desvanecen frente a las otras dos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el tema comunitario, con empresas en manos del gobierno o con más socialismo, vemos como son minorías con respecto a las anteriores opciones. Allá hay algo importante, Rubén, que es un metamensaje. Aparte de este asunto de las personas ya están cansadas de la realidad que están viviendo. Los venezolanos en colectivo, en común, como población, como ciudadanía, estamos entendiendo que el socialismo no funciona. Y aquí hay una cosa ideológica, que a mí me gusta mucho, y si producción puede volver a colocar la lámina. Aquí hay dos barras que son sumamente importantes y fíjense, la primera es ley, orden y justicia y luego es más empresas privadas, es decir, se está alejando la población de lo que es el socialismo, se está alejando la población de esta democracia banal que no ha servido para nada, de empresas en manos del gobierno, se está separando de eso sin tener ni siquiera una formación ideológica, simplemente es por la realidad que se está viviendo. Y creo que en algún momento tú y yo conversamos que esto no se trata de entender o de tener tiempo de leer a Carlos Marx. No, se trata de vivirlo. Eso, no, exactamente. Es mientras se va cargando una bombona de gas, mientras se está buscando una medicina o mientras se está buscando para completar agua potable. Exactamente, la cesta básica o las múltiples caídas de electricidad. Entonces, algo que aquí me está gustando, y por eso le decía a producción que colocara la lámina, es esas dos barras que están diciendo que el venezolano se está inclinando hacia la derecha y no precisamente hacia el centro, se está inclinando hacia la derecha incluso sin, como les decía, una formación como tal académica e ideológica. Entonces, ley, orden y justicia. Sí. Y hay un para efectos, hay una premisa que es así: sin justicia no hay paz. Después de todo este descalabro, después de todo lo que está pasando y que va a seguir pasando, que es la caída de la narcodictadura, más tarde o más temprano, se tienen que aplicar procesos de justicia
y no la justicia que están aplicando desde la fiscalía en Venezuela o desde los aparatos represores en Venezuela. No, una justicia que sea, valga la redundancia, justicia justa para que pueda haber paz. Porque tiene que haber un desagravio al gran daño que se le ha hecho al ciudadano común y a nosotros como colectivo. Entonces me gusta mucho esa lámina. La necesidad de justicia es grande. La necesidad de justicia es grande y por eso es tanta alegría y tanto ánimo que se tiene en este momento cuando se ve a este señor, Alex Saab, que ha sido parte de un conglomerado de corrupción y de lavado de activos con una braga naranja. Y todo el mundo quiere ver al resto de estos mafiosos que son rojos y azules, porque los azules están muy preocupados también por lo que puede decir Alex Saab, de no caer en lo mismo y ellos también tener una braga naranja. Ya podemos ir con la última. La siguiente pregunta, bueno, faltan dos y ahí sí terminamos esto rapidito. ¿Cuál de las siguientes dos opciones considera usted que debe ser la prioridad de un gobierno? Esta es una pregunta cerrada. Entregar directamente a los ciudadanos comida, viviendas, etcétera, a un bajo precio o gratis. O la opción B, crear condiciones para que los ciudadanos con su trabajo obtengan el dinero suficiente para comprar a su gusto comida, viviendas, etc. 84.9 dice que la prioridad es que se den las condiciones para que los ciudadanos con su trabajo obtengan su gusto, la comida, las viviendas, en fin, los bienes y servicios que desee y le plazca. Vemos cómo el paternalismo, la dependencia de que papá Estado me dé o me satisfaga mis necesidades, lo cuenta con 15.1%. Esto es otra arista que reafirma que el venezolano ya está cansado de que el Estado le diga qué comer o le diga cuándo se lo va a comer. El venezolano desea darse su gusto, desea disfrutar del dinero. Aquel precepto de que ser rico es malo, eso no Venezuela. Quiere comprar, quiere disfrutar de lo que ve que sucede en otros países y que ya se le ha complicado en el país. Sí hay un sector que tiene acceso a la posibilidad de compra, pero el venezolano prefiere pagar. Eso sí, necesita del trabajo para poderlo hacer, pero prefiere pagar a que se lo regalen. Se lo dan. Y es que eso... Lo va a tomar porque lo necesita, pero ojo, desearía poder tener un trabajo que le permita comprárselo o comprar el producto que desee. Y esto va muy vinculado al anterior. No son las empresas en manos del Estado, es las empresas privadas, donde entonces se genera riqueza, porque el Estado no genera riqueza, entonces la riqueza se genera desde el sector industrial, desde el sector privado, y allí se tiene acceso, allí las personas tienen su propio trabajo, y con ese trabajo haces lo que quieres. Es decir, es el respeto a la libertad individual. Y ya no tengo un Estado que me aplasta, un Estado, como dices tú, muy bien dicho, paternalista, que me aplasta y que me dice, no, tú no eres apto para tomar tus propias decisiones, tú no sabes en qué vas a gastar tu dinero, tú no sabes qué vas a comer, cuándo lo vas a hacer. No, ya esto se acabó y se está acabando. Y esto es muy importante. Esta pregunta también vinculada a la anterior me gusta mucho porque es el cambio de percepción del venezolano. Ya no es dame, yo me voy a poner a trabajar. Y Laura, y quizás, si me escuchas bien, creo que hay un problema con la señal. Parte de lo importante de la pregunta es que para muchos es como le hace mucho ruido el hecho que esto pueda estar pasando por la mente de los venezolanos, y hay que recordar que lo que han vivido los venezolanos en los últimos años, y siempre lo diré, en especial el efecto migración y la fractura del hogar, ha hecho que la sociedad y el venezolano, el perfil promedio del venezolano, haya pagado muy caro toda esta precariedad, fundamentalmente con la destrucción y la fragmentación familiar. Eso es un alto precio que evidentemente genera aprendizajes, genera opiniones, genera
algún tipo de conclusión. Esta La es última pregunta. la última pregunta que viene la de Es las la elecciones última del segmento. regionales. Ajá. Ok, hagamos esto. De las siguientes opciones, ¿qué sensaciones o emociones les despierta las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre del 2021? Entusiasmo. A, B, esperanzas. Curiosidad. Fastidio. Indiferencia. Molestia. 23.8. Esta es otra pregunta cerrada de respuestas múltiples. O sea que se podían responder 2 o 3 opciones o 4 si se quería. Indiferencia, 73.8 respuestas, 70.2 fastidio, 55.4 molestia, malestar, 39.6 curiosidad, 19.1 entusiasmo, 13.7 esperanza. El evento electoral del 21 de noviembre no entusiasma a la mayoría, entusiasma a un grupo, entusiasma a segmentos de la sociedad que tienen un intenso relación con el tema político del país, pero a la gran mayoría el tema electoral le causa indiferencia, le fastidia ya y le molesta porque de una u otra forma entiende que las elecciones del 21 de noviembre no son el evento que puede significar un cambio de rumbo en el país. Simplemente el fastidio es parte de algo que se repite una y otra vez, que genera un aburrimiento, y indiferencia es obvio. Curiosidad, un 39.6, ya forma parte de querer ver cómo termina, desde la precisión de ese 39.6 que tuvieron esa opción, de cómo termina quedando el panorama. Que ojo, no va a ser de ningún momento va a ser sorpresivo. Y el entusiasmo es una minoría igual que las esperanzas. O sea, claro, quienes digan que las elecciones entusiasman al país, que el país se va a desbordar, no. Ahí es una total manipulación del verdadero sentir de los venezolanos, que no está en eso. Ahora, que luego el día de las elecciones presionen, por ejemplo, a quienes lo que tienen es una casa adjudicada y no son propietarios de la casa, con que los van a sacar de la casa, porque y luego los hagan ir a votar a las 5, 6, 7, 8 de la noche, en fin. Lo que ya usualmente sucede en este tipo de eventos, bueno, ya eso es otra cosa. Pero de que haya un entusiasmo, no lo hay. Estamos hablando de una elección que por poco margen superará la participación del pasado 6 de diciembre. claro, y eso tal cual es. El que el hecho sea la indiferencia, el principal valor con el cual se mira las elecciones del 21 de noviembre indica además el hartazgo que se tiene de lo que son la narcodictadura y sobre todo de la pseudo oposición que cuando tuvo oportunidad de hacer algo no lo hizo. Mientras tú ibas hablando, Rubén, yo iba buscando, todos sabemos que es indiferencia, todos lo hemos vivido y todos lo hemos hecho. Pero hay unas palabras importantes que justamente marcan el tema de la indiferencia, que es el desdén y la insensibilidad. Y es cierto, nosotros estamos desdeñando cualquier proceso electoral porque sabemos, como bien dijiste tú, que eso no va a tener cambios a futuro para el país, y el tema de la insensibilidad es, ya no me duele, porque me ha dolido tanto en tantos procesos el engaño, que entonces en esta oportunidad ya sé que lo que van a hacer no son propiamente unas elecciones, y esto es importante decirlo, no son elecciones porque en elecciones uno elige a alguien, sino que se van a hacer es votaciones. Es decir, se va a introducir los que vayan a votar un papel en una caja, en una urna, pero hasta ahí. Sí, total que hay un hartazgo, como tú bien dices. Bueno, aquí terminamos este segmento. En cuanto a las preguntas, todavía restan otras. Sí, vámonos al próximo segmento. Producción puede hacer el corte.